Vamos a leer el capítulo 7, el éxodo del pueblo armenio. El autor es Verso de Rogosian, la editorial es Abrelabios y Armenia, la historia universal es el título del libro. El éxodo del pueblo armenio. La causa primera del éxodo ya fue señalada en páginas anteriores. Básicamente fue la intolerancia religiosa fundada en un fanatismo extremo. Agréguense a ello las persecuciones y torturas deliberadamente programadas por el gobierno turco, que culminaron con el genocidio de abril de 1915. La segunda razón, tan importante como la primera, fue lo que Alphonse Marx ha dado en llamar la endiablada política de Europa. En efecto, diferencias de intereses entre grandes potencias europeas, especialmente entre Inglaterra y Francia, frustraron las esperanzas de los armenios de alcanzar el mínimo de libertad indispensable para una vida digna y decorosa en Medio Oriente. En consecuencia, se vieron obligados a emigrar y dispersarse por los 5 continentes. Casi todos los armenios que llegaron al Uruguay y en la década del 20 procedían originariamente de Cilicia, región occidental de Asia Menor, situada a orillas del Mediterráneo, que comprende las provincias de Marash, Aintab, Adana, Amanos, Sis, Sivas, Zeytun, Sepastia, Ashneir, Diyarbakir, Puerto Mersin y Tarsus, lugar de nacimiento del apóstol Pablo. Se trataba de sobrevivientes del genocidio de 1915, escapados de las deportaciones llevadas a cabo en 1920 por las fuerzas kemalistas. En esta última instancia, los sobrevivientes del genocidio fueron obligados por los jóvenes turcos a abandonar sus lares, dejando tras de sí todos sus bienes y pertenencias. Georges Picot, nombrado alto comisionado de la República Francesa en Siria y en Cilicia, invitó en nombre de los aliados a los sobrevivientes de las matanzas a establecerse en Cilicia. Alrededor de 150.000 armenios que se encontraban en Siria y en Mesopotamia respondieron a este llamado. Poco a poco se organizó el país, se crearon escuelas y talleres, fue restaurado el puerto de Mersin. El comercio y la industria volvieron a florecer, el país gozaba de plena prosperidad. La obra de reconstrucción apenas daba sus frutos cuando, bajo la presión de las fuerzas kemalistas, los franceses abandonaron varias ciudades para concentrarse en Adana y Aintab. H. Torosian, hay un llamado, un asterisco. Armenia de la causa armenia, trad y francés, Jorge Safarian. Un prólogo de Luis Marín, exministro presidente de la Academia Francesa de Ciencias Políticas y Morales, en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué circunstancias políticas determinaron dichos actos de violencia que alcanzaron resonancia internacional? ¿Cómo lograron escapar de sus tierras ancestrales los armenios sobrevivientes en procura de paz y libertad? Veamos qué dicen al respecto los historiadores. Tratados secretos en las alianzas disponían la transferencia de Constantinopla y Armenia a Rusia y la división de casi todo el resto de Turquía entre Inglaterra y Francia. Pero el retiro ruso de la guerra después de la Revolución Bolchevique de 1917, más la insistencia de Italia y Grecia en que se cumplieran las promesas que se le habían hecho, impusieron una considerable revisión del plan original. Por último, se firmó en Sèvres, cerca de París, 1919, un tratado que fue sometido al sultán. El mismo disponía que la
que se organizara a Armenia como una república cristiana, que se entregara a Grecia la mayor parte de la Turquía europea, que Palestina y Mesopotamia quedaran bajo mandato británico, Siria y Líbano y Cilicia bajo mandato francés, y la Anatolia meridional fuese separada como esfera de influencia de Italia. El gobierno descripto del sultán aceptó ese tratado, pero el gobierno revolucionario de los jóvenes turcos, organizado en Angora por Mustafa Kemal, decidió impedir que se llevara a cabo el Tratado de Sèvres. Seguidamente, expresa el historiador, las fuerzas de Kemal borraron del mapa la República de Armenia, expulsaron a los italianos de la Anatolia meridional y conquistaron la mayor parte del territorio europeo entregado a Grecia. Por fin, ocuparon Constantinopla en 1922, depusieron al sultán y proclamaron la República Turca. A esta importante exposición que hace el autor en forma tan clara y precisa, conviene agregar otro hecho de gran significación en la historia de Medio Oriente, tal es la expulsión de las fuerzas francesas destacadas en Cilicia por el ejército kemalista, lo que fue tras prolongadas luchas les obligó a replegarse hasta las provincias de Adana, Ain Tab y finalmente hasta las fronteras de sus protectorados, Líbano y Siria. El retiro forzoso de los franceses de Cilicia ocurrió a raíz de una situación coyuntural que surgió entre los gobiernos de Inglaterra y Francia. En efecto, los ingleses jamás podían permitir la hegemonía de Francia en una región de enorme importancia estratégica y comercial, como lo significan los estrechos de Dardanelos y el Bósforo. Por dicha razón, el gobierno inglés olvidó las concesiones otorgadas a los franceses en tratados secretos y alentó a las fuerzas turcas para que las expulsaran de dicha región. Asimismo, los revolucionarios turcos, a pesar de estar fuertemente abastecidos de armas por Alemania, su ex aliada, sin el apoyo inglés jamás habrían podido desalojar a los franceses de Cilicia, donde habitaban importantes minorías cristianas que alentaban esperanzas de protección y amparo al gobierno francés. Antes de iniciarse las hostilidades franco-turcas, las autoridades militares francesas comunicaron a los armenios residentes en Cilicia su decisión de abandonar definitivamente la región, por lo cual les sugirieron que les acompañaran durante la retirada por razones de seguridad. Así fue como los armenios se desplegaron por millares a las fuerzas francesas y en medio de indescriptibles penurias lograron escapar. ¿Qué acontecimientos históricos de real trascendencia se vivieron durante el éxodo? Para contestar esta pregunta, nada mejor que el testimonio de un sobreviviente y protagonista de los hechos, el autor. Bertrand Bogosian, en Historia de mi vida en Medio Oriente, obra inédita, a mano región montañosa de Cilicia, que comienza en el Golfo de Alexandreta y termina en Maraj o Kermani. Comprende, entre otros territorios, los montes de Fundujak, Goverdagh, Airzak. Dice el autor, la política empeoró otra vez. De todos lados vienen avisos de mala política. Tenemos que defendernos. Si buscamos resguardo en la cumbre del monte Amanos, ¿qué podemos hacer allí? Solos, sin abrigo, sin alimentos, entregarnos a los enemigos como ovejas? No, eso no puede ser. Por tanto, formamos un pueblo, una comisión de 5 o 6 personas notables y decidimos que si hay que afrontar la muerte, que sea con las armas en mano. Por tanto, empezamos a comprar armas en diferentes lugares. Al mismo tiempo, los turcos comenzaron a molestar a los franceses y mirar a los armenios con mala cara. Por tanto, nos preparamos para la defensa propia, cavando trincheras,
en sitios estratégicos a lo largo y ancho de Amanos. Entre nosotros contábamos con jóvenes chetes, guerrilleros, que acostumbraban a vivir ocultos en las montañas. Estos jóvenes armenios eran en verdad rebeldes con causa, ya que habían perdido a toda su familia en trágicas deportaciones de 1915. Al cabo de 7 meses de acciones defensivas, nada sabíamos de lo que ocurría fuera del pueblo. Lo único que sabíamos era que un coronel francés estaba todavía en Osmaní, población donde vivían muchos armenios. Decidimos entonces averiguar cuál era la situación en aquella provincia. A tal efecto, elegimos 3 hombres entre un grupo de voluntarios. La misión a cumplir era muy peligrosa, ya que el camino a recorrer estaba vigilado por soldados de Mustafa Kemal. Nosotros preparamos 2 cartas, una para el coronel francés y otra para los armenios allí residentes. Asimismo, les entregamos armas y municiones suficientes como para poder defenderse ante cualquier ataque sorpresivo. En la mitad del camino había un río que se llamaba Kanli Gueshtit, que en idioma turco significa paso sangriento. Ellos sabían que allí siempre había un centinela turco, por lo cual decidieron sortear el obstáculo, tomando otro camino. Finalmente lograron llegar a destino sin obstáculos, pero apenas llegaron, pudieron comprobar que la situación que allí se vivía era la de real peligro. Cuando los 3 emisarios llegaron al lugar preciso, se acercaron con cautela, se anunciaron gritando: «Nosotros somos armenios, vinimos de Amanos, queremos entrar a los Osmaní». Los ocupantes de las trincheras no podían creer que hubiese gente capaz de llegar a Osmaní, ya que todos los caminos estaban bloqueados por las fuerzas turcas. Finalmente, los nuestros se acercaron cada vez más. Sus hermanos de lucha les reconocieron y los recibieron con alegría. Finalmente entregaron una carta al coronel francés, otra a la Comisión Armenia de Osmaní. Después de pernoctar algunos días en dicho pueblo, los emisarios enviados en misión especial volvieron a Manos e informaron que en Osmaní los habitantes turcos de los alrededores y las milicias de Kemal bloquearon los caminos. La guerra ha comenzado. Por todos lados llueven las balas. Los franceses y los armenios pelean furiosamente con los enemigos turcos. Conscientes del peligro que ello significaba para la seguridad de nuestra población, decidimos abandonar Amanos, nuestra querida comarca. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo evitar la muerte de tantos inocentes, mujeres, niños ajenos al conflicto? En los pueblos vecinos de Airán y Keller había aún destacamentos militares franceses. El comando de dichas fuerzas comunicó a los armenios allí residentes, incluso en Amanos, su decisión de abandonar la región para marchar hacia la provincia de Adana. Les sugerimos que nos acompañen, nos dijeron. Aquí está un aviso malo. Nuestra esperanza era que los franceses tenían que estar en Giligia. Y acá hay un llamado Cilicia en idioma armenio. Y más adelante tenían que dejar a los armenios formando un gobierno chico como Odhak. Odhak es en turco, significa hogar, en este caso hogar nacional. Francia, quedando en Giligia, iba a tener gran parte de orillas del Mediterráneo. Eso no vino bien a Inglaterra, ayudando a Turquía, obligó a Francia a que se retire, dejando así a Turquía como dueña de Cilicia.
Por eso era que nos avisaron su retiro hacia Daná, y si nosotros les acompañábamos sería mejor. Ahora el problema es nuestro. Quedarnos y pelear con los turcos o acompañarlos a ellos, repite el autor. Nosotros los amanotzi pensamos, quedándonos y peleando con los turcos, ¿podríamos ganar? No. Entonces teníamos que acompañar a los franceses. Mandamos avisar que sí, partiríamos con ellos. Ya no teniendo otro remedio, avisamos al pueblo que tienen que prepararse para dejar nuestra más querida Manos 2 días después. Los que habíamos quedado con vida después de lo ocurrido en 1915, nos acomodamos bien en Amanos. Teníamos de todo, hasta vacas, burros, caballos, molinos. Hay que dar vuelta a la página. Arreglamos todo lo que podíamos llevar y lo cargamos sobre los animales, incluso las vacas. Cuando las vacas no tenían por costumbre llevar cualquier carga, empezaron a saltar y correr enloquecidas para cualquier lado, desparramando todos los objetos puestos sobre sus lomos. A las herramientas y algunas cosas de valor las enterramos. Teníamos que unirnos a los franceses en la estación ferroviaria de Bachche. El camino era angosto, cada uno quería llegar primero a la estación, pero era imposible. Las dificultades y la miseria estaban allí, amigablemente unidas. En esta forma, caminando una tarde y una noche entera, llegamos a dicho lugar para emprender la marcha en tren. Durante la retirada, bajo protección militar, el capitán nos avisó que en el túnel número 9 los rieles estaban arruinados y si no eran arreglados no podíamos avanzar. Para peor, a la salida del túnel, sobre una colina, habían 2 trincheras enemigas que esperaban para atacarnos. Tenemos necesidad de vuestra ayuda, nos dijo el capitán, primero para arreglar los rieles deshechos y después para capturar las trincheras. Los soldados de Francia eran mahometanos, argelinos que no querían pelear contra los turcos. Nosotros formamos un grupo de 50 voluntarios y nos preparamos para combatir en las fuerzas enemigas que nos cerraban el paso. Al día siguiente, apenas salimos del túnel, los franceses empezaron a bombardear las trincheras turcas. Mientras tanto, nuestra gente iba avanzando hasta la cima denominada Sicilia Hike. La lucha duró hasta el mediodía. Finalmente, los turcos escaparon y la bandera francesa empezó a ondear en el lugar de combate. Nosotros perdimos 3 voluntarios en lucha. Creo que estas 3 personas, Artin Yazarian, Turku Artin y un tercero cuyo nombre no recuerdo, murieron ametrallados por los propios soldados argelinos. Continuaron la marcha hasta llegar a Tzitmapunar. Allí esperamos 2 días. Mientras tanto, los turcos emplazaron un cañón en la colina ubicada a nuestro frente y empezaron a bombardearnos. Una bala atravesó uno de los vagones, pero no explotó. Mientras tanto, el coronel nos avisó que el puente próximo por donde íbamos a pasar tenía las vías deterioradas, por lo cual una vez más había que repararlas. Un experto francés, ayudado por 10 de nuestros compañeros, repararon el daño causado y luego el tren emprendió la marcha hasta la estación Charles-Passy, transportando solamente niños y mujeres. A mi lado se encontraba mi esposa. Insistí que tomara el tren para ir a Charles-Passy, pero ella me contestó: «Iré junto a ti hasta la muerte». Bueno, dije, entonces agárrate bien de mis brazos porque vamos a cruzar a pie 7 túneles. Yo conozco estos túneles piedra por piedra.
Durante la guerra de 1915 tomé los números de miles de obreros que trabajaban aquí. El autor ocupaba un cargo de confianza en la empresa constructora de estos túneles, cuyo director técnico era el ingeniero alemán Theodor Sebold. No tengas miedo de la oscuridad, agárrate de mi brazo con fuerza. Así cruzamos el túnel con seguridad y llegamos a la estación Charpagny, que ya estaba ocupada por los franceses. En las colinas próximas las balas venían sin cesar. El coronel observó que en aquella zona de fuego las fuerzas turcas querían emplazar un cañón. Por tanto, el jefe militar ordenó a un grupo de soldados argelinos fuertemente armados impedir dicha operación. ¿Pero qué sucedió? Los soldados asignados para cumplir tal misión, en lugar de combatir con el enemigo, empezaron a arrojar lluvias de balas en dirección a la estación ocupada por las fuerzas francesas. Examinadas las balas, se comprobó que eran fabricación francesa, por lo cual quedaba fuera de dudas que era un acto de traición. El coronel tomó enseguida su larga vista y vio que el cañón era dirigido hacia nosotros. Entonces montó en cólera y gritó: «Mon Dieu, cochon!». Acto seguido, ordenó cañonar la zona de peligro. 3 tiros de cañón fueron suficientes para silenciar definitivamente el fuego enemigo. Pasamos una semana en Yazir-Bají. Luego el coronel ordenó trasladarnos a la estación Mamoury. Para ello debíamos atravesar un túnel que tenía 3 kilómetros de largo. Todas las mujeres y los niños viajaron en ferrocarril junto a los franceses. En cambio, los hombres de Amanov fuimos caminando. Nosotros llegamos antes y esperamos el arribo del tren durante 5 o 6 horas, pero el tren no llegó. ¿Qué sucedió? En una colina próxima a la salida del túnel, los turcos habían levantado una trinchera y bloqueado el paso. Al mismo tiempo, habían deshecho los rieles del puente que debían atravesar. Desde el tren se pudo apreciar el daño producido y ante el peligro que ello significaba, el tren se detuvo dentro del túnel. En tal circunstancia, el coronel quiso saber qué ocurría afuera y en forma temeraria se acercó a la boca del túnel. De inmediato, los turcos allí apostados abrieron fuego y el coronel cayó muerto. El hecho fue comunicado a los franceses de Mamoury. Nosotros quedamos extrañados de que las fuerzas francesas estuvieran bombardeando la población turca situada frente a la estación. Dicha población fue ocupada por las fuerzas francesas y sus habitantes escaparon. Seguidamente llegaron hasta la trinchera enemiga, la sometieron a un fuerte bombardeo y obligaron a los atacantes a abandonar el lugar. Finalmente, pudieron volver al túnel, reparar la vía férrea dañada, atravesar el puente y llegar por fin hasta la estación donde nosotros les aguardábamos. Días después nos trasladamos a Mamoury Trapac-Calais. Permanecíamos allí 13 días sin saber qué destino nos aguardaba. Mientras tanto, la competencia anglo-francesa iba creciendo. Finalmente, la decisión política fue adversa para los armenios. Cilicia fue cedida a Turquía. Cuánta inconsciencia en los acuerdos políticos en tiempos de guerra. Las dos potencias habían prometido Cilicia a los armenios para construir allí un hogar nacional, pero una vez lograda la victoria olvidaron el compromiso de honor. Durante los 13 días que pasamos en Trapac-Calais, más de 50 balas de cañón pasaron por encima de nuestras cabezas. Una bala cayó sobre un vagón, abrió un enorme agujero, pero no reventó.
Esta clase de cañones eran utilizados por los alemanes para bombardear los barcos aliados que navegaban por el mar Mediterráneo. Por eso las balas abrían boquetes, pero no reventaban. Finalmente se decidió marchar hacia Durt-York, puesto que ir a la provincia de Adana significaba tener que enfrentarnos con las fuerzas turcas. En Durt-York fuimos recibidos por nuestros compatriotas allí residentes. Las poblaciones turcas de la vecindad estaban desiertas, ya que sus moradores habían huido hacia las montañas. ¡Libertad, al fin! Gracias a la protección dispensada por las fuerzas francesas durante su retirada de Cilicia, pudimos llegar sanos y salvos a la provincia de Durt-York. Ahora el problema era la búsqueda de trabajo para poder subsistir. En dicha provincia, la Unión General Armenia de Beneficencia, con sede central en El Cairo, había instalado 2 orfelinatos, el Kelekian y el Sisban. Me presenté con el director del Instituto Sisban, el señor Kamalak Kranian, con mis antecedentes, y él con mucho respeto atendió mi solicitud de trabajo como maestro, pero dijo: la decisión final depende de las autoridades del Cairo. Al cabo de una semana recibí la grata noticia de que había sido aceptado como maestro en el orfanato de Sisban, con una asignación mensual de 9 liras egipcias, de un valor superior a 1 libra inglesa. Al cabo de 2 años de trabajo en esa institución armenia, la política internacional se volvió cada vez peor para los franceses y por lo tanto para los exiliados armenios. Cuán efímera fue la libertad lograda con tanto sacrificio, cuán efímera la paz. Por orden superior, las fuerzas francesas debían abandonar la provincia de Durt-York, la cual quedaría en manos del gobierno turco. Los armenios desalojados debían desplazarse hacia Alexandreta o Iskenderun, un lugar lleno de mosquitos. Afortunadamente me avisaron que los huérfanos del colegio de Sisban serían trasladados a Beirut junto a los maestros que quisieran acompañarlos. Hacemos una segunda parte del capítulo.